Hola a todos y todas. Es un placer darles la bienvenida al segundo día de nuestro Congreso de Educación Inclusiva e Inteligencia Artificial. Ayer vivimos una primera jornada llena de inspiración y grandes aprendizajes que nos impulsan a seguir trabajando por una educación en la que se potencien las habilidades de todos y todas por igual. Si la primera jornada fue vibrante, esta no lo será menos. Tenemos por delante excepcionales invitados internacionales que nos seguirán guiando en este viaje de transformación a través de la IA. Contaremos con Cindy y Carolina Bernal, quien ha ocupado el cargo de viceministra de Transformación Digital del MINTIC en Colombia, Cecilia Celeste Danesi, investigadora y divulgadora en IA, y Lasse Rouhiainen, speaker internacional y experto en inteligencia artificial. Como ven, un día en el que de seguro todos y todas aprenderemos mucho más sobre la inteligencia artificial y el potencial que tiene en el mundo educativo. Antes de dar paso a las ponencias, quiero agradecer de nuevo la colaboración en el Congreso de nuestros patrocinadores, UNIR, Epson, Fundación Santillana y CIEC, que gracias a su apoyo y compromiso podemos seguir fortaleciendo la educación en América Latina. Además, les invitamos a visitar la página web del Congreso, educacioninclusiva.santillana.com, donde podrán acceder también al formulario de inscripción para asistir al taller sobre herramientas de la IA aplicadas a educación, impartido por el profesor y experto en inteligencia artificial José Gabriel Aguilera. Será el próximo 8 de mayo. Pueden consultar los horarios y toda la información en el espacio UNIR de nuestra página web. Agradecemos el apoyo de nuestra Fundación Santillana, que pone a su disposición el curso Educación Inclusiva, en abierto y totalmente gratuito. Lo pueden encontrar en la web fundacionsantillana.com. Recuerden nuestro hashtag, #IA Santillana Inclusiva, donde pueden compartir sus comentarios, sus preguntas y las podremos formular a nuestros expertos. Como ya hemos apuntado a lo largo del día de ayer, sin duda la inteligencia artificial ha entrado de lleno en la educación en general y en la inclusiva en particular, al ofrecer herramientas y recursos que atienden las necesidades individuales de cada estudiante. La IA puede ayudar a los docentes a identificar y abordar las brechas en el aprendizaje, asegurando que todos los estudiantes tengan un acceso a una educación de calidad. Tenemos el honor de contar con una de las voces más autorizadas para hablar de educación e inclusión digital, una profesional que ha desarrollado proyectos educativos con base tecnológica, impactando en la vida de cientos de estudiantes con discapacidad. Ella es Cindy Carolina Bernal, quien ha ocupado el cargo de viceministra de Transformación Digital del MINTIC de Colombia. Cindy es doctora en Educación Inclusiva, magíster en Tecnologías de la Información aplicadas a la educación y licenciada en Diseño Tecnológico. Ha sido docente de tecnología tanto para colegios como para universidades. Su comprometida labor educativa le ha merecido diversas distinciones a nivel nacional e internacional, gracias a proyectos como la aplicación que traduce la voz al lenguaje de signos, el diseño de diversos recursos educativos digitales, el diseño de aulas virtuales inclusivas. Iniciativas que le llevaron a ser nominada al Global Teacher Prize en 2020. Conectamos entonces con los estudios de Colombia. Muy buenas tardes, Cindy. Es un honor tenerte hoy con nosotros. Muchas gracias, Hilda. El placer es mío. Un súper saludo para todos y todas desde Colombia. Agradezco a Santillana por invitarme y, por supuesto, por el alto compromiso con la educación en América Latina, que reconoce la importancia y el papel de los docentes en la educación. Cindy, tú tienes ese doble perfil que abarca tanto la parte tecnológica como la educativa. Quisiéramos conocer tu amplia experiencia aplicando estas tecnologías inclusivas al mundo educativo basándote en la inteligencia artificial. Te escuchamos. Bueno, Hilda, pues para compartirles un poco la base y la estructura del desarrollo de los proyectos, articulando la tecnología y la inclusión, se estructuraron a partir del DUA, el Diseño Universal para el Aprendizaje. Se estructura en 4 momentos de la práctica pedagógica. El primero es el momento de indagar, cuando reconocemos el contexto, la realidad, cuál es la necesidad como tal que se quiere identificar. El segundo momento es el proyectar. Proponemos el recurso, la estrategia en clave de uso de la tecnología para responder a esa problemática o necesidad.
El tercer momento es vivir la experiencia. Implementamos el recurso, el software, el hardware que se haya creado para responder a esa necesidad inicial, implementándolo con la comunidad o el contexto que se requiere. Y finalmente valorar el proceso y es identificar qué se tiene que ajustar, cuáles son las recomendaciones para poder desarrollar la estrategia. Estos 4 momentos nos permiten entonces articular el desarrollo de la propuesta de tecnología. ¿Y cómo se hizo? Particularmente nosotros hemos desarrollado diferentes recursos utilizando un foco muy importante y es Machine Learning, aprendizaje de máquina. Nosotros, ¿cómo hicimos el entrenamiento? Se desarrolló un sistema inteligente que reconoce la voz y le traduce a lengua de señas colombiana particularmente para nuestro país. ¿Y cómo se estructura este proceso? A través de una red neuronal artificial que efectivamente tiene un patrón de entrenamiento y empieza a hacer una comparación con el patrón guardado previamente para tomar la decisión de acuerdo a la entrada. La entrada en este caso es la voz. Hablamos, por ejemplo, decimos hola y sale la interpretación en todo el procesamiento de la señal para que se vea la lengua de señas colombiana a través del intérprete. Entonces, por ejemplo, digo hola y sale la representación en lengua de señas de la palabra y además el deletreo de la palabra. Eso es algo que también estuvimos acompañando. Posteriormente, le adicionamos también el texto de la palabra hola, porque quisimos fortalecer el modelo bilingüe bicultural, que consiste en que la lengua de señas colombiana como lengua materna y el español lectoescrito como segunda lengua. Eso fue un poco el primer desarrollo de acercamiento que empezamos a estructurar a través del uso de inteligencia artificial, pero articulado a un proceso educativo, articulado a un recurso tecnológico para ayudar al otro. Posteriormente empezamos a desarrollar un trabajo muy interesante y aquí es donde quiero resaltar el trabajo en equipo con la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, porque nos permitió desarrollar un propósito bien interesante. Poder utilizar el componente P300. ¿Qué es esto? Es un componente que 300 milisegundos después de que nuestro cerebro recibe un estímulo, se genera una señal de onda diferente. Entonces, muy similar también a un procesamiento de inteligencia artificial, hacia un proceso de comparación. Representaba entonces la letra ante un patrón del abecedario con todas las palabras que nosotros estábamos identificando y pues efectivamente salía el patrón de la señal de onda y cuál era la salida, el lenguaje verbal escrito de la palabra en lengua de señas colombiana. Entonces utilizamos estos componentes, empezamos a hacer un sistema de reconocimiento de las señales electroencefalográficas para la traducción al lenguaje verbal escrito. Estos fueron 2 software efectivamente que se empezaron a desarrollar para acompañar y pues poder desarrollar esa línea tan importante y esa articulación entre inclusión y tecnología. Pero la inclusión no solo vista desde la discapacidad, sino la inclusión vista desde la habilidad, en este caso la habilidad visual, ¿cierto? Donde podíamos potenciar y aprovechar la lengua materna, la lengua de señas colombiana, el lenguaje verbal y escrito para poder potenciar este foco. Estos 2 desarrollos son muy importantes porque nos dieron como el punto de partida para poder empezar a implementar y a reconocer cómo utilizar la inteligencia artificial en procesos educativos. Algo importante que quiero resaltar en esta línea de orientación es que además creamos semilleros de investigación escolar, tanto en el colegio como en la universidad, que nos empezaron a permitir desarrollar diferentes recursos y aplicaciones a partir de este antecedente. Entonces, en educación superior, hicimos esta versión de aplicación que reconoce la voz y la traduce a lengua de señas colombiana, pero efectivamente versión móvil, pensándonos en la multiplataforma, en el acceso a diferentes dispositivos. Entonces fue como uno de los focos bien interesantes, en donde articulamos el desarrollo de software con estudiantes del programa de Ingeniería Informática de la Universidad Santo Tomás, pero también ese foco de educación y de diseño. Posterior a ello también empezamos entonces a crear diferentes recursos utilizando herramientas. Les recomiendo una aplicación súper chévere de Google que está trabajando que se llama Tavatal Machine y es para hacer Machine Learning, entrenamiento de máquina. Y lo podemos hacer a partir de reconocimiento de patrones visuales, a través de patrones auditivos o de movimiento. ¿Sí? Entonces digamos que nos permite hacer un entrenamiento de máquina muy sencillo. A partir de ese entrenamiento que estamos haciendo podemos tener unos patrones y tomar decisiones. Por supuesto, todo este foco es hacia dónde, cuál va a ser el objetivo de estructurar la propuesta de inteligencia artificial. Recordemos que cuando se empezó a utilizar o hablamos de tecnologías emergentes y específicamente para inteligencia artificial es cuando empiezan a generarse un sinnúmero de datos. Y allí es la primera ola de esta base, que es el Big Data. Empezaron a desarrollarse inteligencia artificial generativa, predictiva
e incluso autónoma. Y en toda esta ruta y este recorrido, la base siempre son los datos. Pueden ser datos numéricos, alfanuméricos, que nos permiten empezar a hacer este tipo de patrones y análisis. Y por eso, como les recomendaba en la aplicación, también tenemos la posibilidad de tener esos recursos, esos patrones en imagen, en audio, en video, para hacer el reconocimiento. Nosotros definitivamente, y eso fue parte de la estructura, que trabajamos de la mano, en MINTIC particularmente estábamos desarrollando una estructura con MinCiencias, donde se dio un foco muy importante para estructurar la propuesta de inteligencia artificial para Colombia. Allí se dividió en dos elementos importantes: investigación, que desarrolla MinCiencias, y desarrollo, que se estructura con MINTIC para poder potenciar este foco también en las comunidades, en los territorios y pues en el sector productivo. Algo importante de resaltar es que para esta estructuración nosotros vamos a trabajar tres componentes importantes. El primero, ley de datos para Colombia, porque, reitero, los datos es la base y la estructura para desarrollar cualquier proceso de inteligencia artificial. El segundo componente que vamos a trabajar en equipo, pues esto es un proceso que reúne a la academia, al sector productivo y sin duda alguna gobierno nacional y gobierno regional. Es un COMPES de inteligencia artificial que se está estructurando incluso con el liderazgo del DNP, el Departamento de Planeación Nacional de Colombia, que nos permite también pensarnos en clave de política pública del uso de la inteligencia artificial. Y allí, particularmente en este foco bien interesante, se desarrollaron unas líneas o ejes de innovación a partir de la ruta de inteligencia artificial que lidera MinCiencias. El tercer componente es infraestructura y es poder aprovechar también centros de innovación, centros de inteligencia artificial para que se puedan desarrollar este tipo de prototipos, de entrenamientos, de investigación y desarrollo. Particularmente para el gobierno de Colombia es una gran prioridad y se van a hacer 2 centros de inteligencia artificial país grandes en la ciudad de Bogotá, uno en Usme y otro va a ser en la ciudad de Zipaquirá, digamos pensándonos también en ese foco, pero también vamos a trabajar en 100 centros de inteligencia artificial territorial en el país, en diferentes regiones, municipios, departamentos de Colombia. Y esto es sin duda alguna la oportunidad de promover la participación en el desarrollo y el uso y la apropiación de tecnologías emergentes, no solo de inteligencia artificial, sino de los diferentes cambios que se van dando en la tecnología. Particularmente allí queremos contarles, nosotros estructuramos una propuesta que va a seguir liderando MINTIC. Mientras estuve desarrollando mi rol como viceministra, tuve la oportunidad de acompañar el programa Colombia Potencia Digital, potencia con un énfasis en IA, inteligencia artificial. ¿Y en qué consiste? Empezamos a hacer una búsqueda y análisis visitando las diferentes regiones y departamentos de Colombia para identificar cuáles son esos avances, necesidades y problemáticas en los diferentes sectores. Nosotros le denominamos arenas. ¿A qué nos referimos con arenas? El sector del campo, de la salud, del medio ambiente, del turismo, del gobierno, de las industrias creativas, de la educación, por citarles algunos ejemplos, a través de la tecnología. Y entonces se identificaban las problemáticas y las necesidades y avances de esos territorios para poder empezar a hacer una propuesta que utilizara tecnología con ese énfasis en inteligencia artificial para solucionar esas problemáticas del territorio. Y a partir de allí incluso se pudieron acompañar algunos procesos de cómo utilizar la inteligencia artificial para el campo, para automatizar un sistema, para hacer un sistema de riego automatizado también es muy valioso este proceso, para toma de decisiones frente a nuestros cultivos, porque el campo colombiano sin duda alguna tiene una gran apuesta que se puede aprovechar a través de la tecnología. Particularmente el foco entonces para desarrollo de territorios con el uso de inteligencia artificial se dio en 3 componentes importantes. En Boyacá, Colombia, particularmente se desarrolló una alianza con la alcaldía de Sogamoso con algo muy interesante y es 3 proyectos y estrategias en clave de uso de inteligencia artificial a través de un microcentro virtual de inteligencia artificial que nos está acompañando Google en este proceso. El primero es un sistema que reconoce cualquier situación ante emergencia de una catástrofe ambiental. El segundo componente es a nivel de un sistema que reconoce si los alimentos tienen alguna situación que pueda generar afectación a la salud. Y el tercer componente aplicado a la educación es cómo identificar patrones que permitan reconocer los índices de deserción de nuestros niños y niñas en las escuelas. Entonces, digamos, cómo se empieza a ver este tipo de efectos y ejemplos. Adicional a ello, se están desarrollando muchas aplicaciones en clave de la salud, de cómo prevenir.
y aprovechar este tipo de estrategias, no solo a nivel de recursos digitales, sino también con sistemas de software y hardware que efectivamente nos pueden llevar a usar y apropiar la tecnología, pero con ese énfasis importante en inteligencia artificial. Finalmente, todo lo que hemos estado estructurando y desarrollando está en clave también, reitero, de esas múltiples formas de reconocimiento, múltiples formas de acción y expresión y múltiples formas de expresión. ¿Esto cómo lo estructuramos? Definitivamente creando recursos en clave de, reitero, no solo desde la discapacidad, sino desde el reconocimiento de la diversidad, integrando recursos visuales, auditivos y kinestésicos. Ha sido muy importante entonces ese foco. Se crearon incluso junto a mis estudiantes diferentes recursos en clave de uso de prótesis y órtesis para personas con amputación de miembros superiores y miembros inferiores. Y también en esta estructuración es algo importante de resaltar que estamos particularmente trabajando un tema muy interesante que se está moviendo mucho hoy actualmente, que son los índices de depresión infantil que están creciendo alarmantemente. Y en las escuelas, nosotros como docentes tenemos que buscar diferentes estrategias para acompañar a nuestros niños y niñas y a las familias. Por eso nos inspiramos incluso en la película Intensamente y estructuramos un videojuego para que pudiéramos empezar a utilizar las tecnologías emergentes, realidad aumentada, realidad mixta, inteligencia artificial, para poder identificar también algunos patrones de emociones. Entonces, algo interesante, lo trabajamos con niños de tercero de primaria y allí particularmente lo que hacíamos era a través de monstruos, cada monstruo representaba una emoción, pero las emociones nuestros niños decían que no las querían reconocer como normalmente alegría, tristeza, ira, sino que le pusieron otros nombres. Además que cada uno de los monstruos tuviera una personalidad. A partir de allí, entonces empezamos a jugar también con el recurso análogo, teniendo la situación y el contexto de que en Colombia actualmente tenemos entre el 10 al 12% de conectividad en zonas rurales y del 42 al 45% de conectividad en zonas urbanas. Por lo tanto, también es un reto diseñar este tipo de recursos y de estrategias que no requieran conectividad, pero que también permitan el acceso, el uso y la apropiación de la tecnología, de las tecnologías emergentes y sin duda alguna tener la inteligencia artificial mucho más cercana para fortalecer esos procesos. Algo importante que quiero resaltar es que definitivamente en clave de este uso y apropiación, nosotros no lo estamos viendo desde la provisión o el uso y la regulación en clave de estos procesos, sino cómo hacemos para aprovecharlo junto a nuestros docentes, fortalecer los derechos de autor, fortalecer el uso y la apropiación de diferentes desarrollos. Clave de todo este proceso, sin duda alguna, la educación y la investigación, porque nos permite crear recursos. Y eso es en clave de que nos estamos enfocando a que los colombianos y colombianas y toda Latinoamérica y el mundo seamos prosumidores, no solo consumidores de contenido, sino productores de ideas, recursos, estrategias que nos permitan utilizar la tecnología como una herramienta para ayudar. Y esa sin duda alguna ha sido mi misión como docente en estos años que definitivamente utilizamos la tecnología como foco de la transformación digital de los países, articulando sector productivo, sector gobierno y sin duda alguna el sector academia, que es muy importante. La educación como base y sustento sólido para estructurar todos estos desarrollos. Qué labor más importante y qué gran contribución al avance en materia de inclusión has hecho, Cindy. Muy inspirador conocer tu heroica labor, que sin duda ha impactado positivamente la vida de muchos niños y niñas en Colombia. Tenemos poco tiempo, sin embargo nos están llegando muchas preguntas acerca de tu ardua labor. Quisiéramos que nos ayudaras a responder esta que nos hace Daniela desde México, quien nos pregunta: ¿cuáles fueron las principales dificultades que encontraste a la hora de poner en marcha el proyecto de lenguaje de signos? Bueno, particularmente para el desarrollo de esta aplicación fue todo un reto, no fue fácil, fue de bastante tiempo y dedicación. Nosotros utilizamos el software MATLAB y a partir de allí utilizamos el paquete de reconocimiento de voz, digamos todo el foco de patrones. No era fácil hacer todo este sistema de entrenamiento precisamente para disminuir el ruido, pues todos los digamos, efectos secundarios del sistema, entonces no fue tan fácil este foco. Entonces digamos que ese fue uno de los retos porque fueron bastantes. Otro reto que tuvimos es, sin duda alguna, nosotros hablamos de intérprete de lengua de señas, colombiana particularmente, pero también intérprete de lengua de signos o lengua de señas en cada uno de los países. Ese es otro reto, que efectivamente nosotros tenemos que hacer adaptación para cada uno de los territorios porque son señas diferentes. Importante resaltar,
El intérprete, con sus gestos, con su rostro, comunica. Es la gramática de la lengua de señas colombiana, particularmente para todos los focos. Pero algo importante era que nosotros por eso hicimos un sistema traductor, porque no hace interpretación. Y algo importante de resaltar es con la lengua de señas nosotros interpretamos. Y eso fue un foco pues, bastante retador. Nosotros tuvimos que buscar un intérprete certificado y garantizado, que para eso pues, también nos ha apoyado muchísimo el Grupo Manos y Pensamiento de la Universidad Pedagógica Nacional, el Instituto Nacional de Sordos de Colombia, FENASCOL, que nos apoyan en tener precisamente la formación y garantizar intérpretes colombianos que puedan participar en los diferentes ejes. Y algo importante de resaltar es que tenemos intérpretes para diferentes líneas: política, educación, medios de digamos, periodismo, salud, toda la parte jurídica. Entonces, cada uno de los intérpretes también tiene que tener ese foco importante de resaltar. Entonces, ese fue uno de los mayores retos. Y luego de eso, sabemos que la tecnología va cambiando muchísimo, así que adicional a solo pensarnos en el dispositivo en un computador, tuvimos que empezar a trabajar inmediatamente en cómo hacíamos que esa aplicación también pudiera trabajarse en un dispositivo móvil o que fuera multiplataforma. Así que tuvimos que aprender muchísimo, además de todo el proceso de formación que ya teníamos académicamente, necesitábamos aprender otros focos. Y ahí es donde viene algo interesante, y es poder aprovechar esas certificaciones o incluso además darle un plus a nuestro perfil académico haciendo un curso que me permitiera poder aprender mucho más acerca del uso de tecnologías emergentes y desarrollo de inteligencia artificial para poder fortalecer este proceso. Así que, sin duda alguna, parte de la estrategia es seguir estudiando, seguir fortaleciendo estos procesos de formación. Por eso incluso quise darle ese plus de formación de tecnología, tanto de la licenciatura como de la maestría, con un doctorado en educación inclusiva, para articular la tecnología y la inclusión. Qué motivo conocer toda esta experiencia tan retadora. Está claro que debemos poner a nuestros niños y niñas en el centro del aprendizaje y vincular a las familias para poder fortalecer esos procesos educativos. De verdad, Cindy, que ha sido un verdadero placer haberte tenido aquí con nosotros. Muchas gracias, Santillana, por la invitación. Definitivamente para mí es muy importante esos espacios porque nos permiten tejer redes, co-crear, identificar e invitar a más docentes, estudiantes de todo el mundo para que nos sumemos a trabajar y a usar la tecnología como una herramienta para ayudar. Así que definitivamente nuestro congreso nos permite conocer muchos focos interesantes, pero lo más valioso es reconocer historias, experiencias de diferentes docentes de todo el mundo que le apuestan a decirle sí a la educación y, por supuesto, utilizar la tecnología. Así que muchas gracias y un saludo desde Colombia. Y seguimos adelante, no sin antes recordarles que pueden seguir participando con sus comentarios en el hashtag #IA Santillana Inclusiva. Nos están llegando numerosos mensajes a través de nuestras cuentas y a través del chat. Recuerden que pueden seguir aportando sus comentarios con nuestro hashtag IA Santillana Inclusiva. Sin duda, la inteligencia artificial nos permite analizar datos a gran escala y esto nos abre nuevas oportunidades para superar barreras en diferentes ámbitos de la sociedad. Este avance tecnológico impulsa la diversidad y la igualdad, redefiniendo así el camino hacia una sociedad más justa e inclusiva. Y para abordar este tema, mantendremos una interesante conversación con Cecilia Celeste Danesi. Ella es investigadora y divulgadora en inteligencia artificial. Cecilia se especializó en la ética de la inteligencia artificial y en el desarrollo tecnológico inclusivo y respetuoso de los derechos humanos. Ha sido asesora tanto de gobiernos como de empresas en la construcción de leyes y guías en materia de tecnología, inteligencia artificial, inclusión, género, protección de datos, diversidad y educación, por supuesto. Actualmente es investigadora en el Instituto de Estudios Europeos y Derechos Humanos. Es autora del libro El Imperio de los Algoritmos y directora de la revista Inteligencia Artificial, Tecnologías Emergentes y Derecho. Además, es miembro de la plataforma Women for Ethical AI de la UNESCO y es codirectora del Máster en Gobernanza, Ética de la IA de la Universidad Pontificia de Salamanca. Nos encanta poder tenerte aquí hoy con nosotros, Cecilia. Hola, Hilda. Bueno, gracias por invitarme a vos, al Grupo Santillana y a todos los que nos están viendo desde sus casas. Feliz de estar acá y con muchas ganas de conversar. Así es, Cecilia. Bueno, iniciemos.
¿Por qué decimos que la inteligencia artificial es una herramienta muy útil para la educación inclusiva? Bueno, es una herramienta esencial. Primero arranquemos del principio. La inteligencia artificial tiene la capacidad de predecir el futuro en base a datos del pasado, ¿no? Entonces, esta capacidad de alguna manera nos permite anticipar ciertos hechos, ¿sí? Hace predicciones. Entonces, de esta manera, por ejemplo, hay casos donde la IA se puede utilizar para predecir cuando un estudiante puede tener determinada patología o dificultad en el aprendizaje y con eso empezar a tomar medidas antes, ¿no? A modo de prevención. Te cuento un caso en España, un sistema que se llama Detective, que lo que hace es identificar patrones en el comportamiento de los estudiantes que pueden tener dislexia y a su vez darles ejercicios para mejorar ello. Después tenemos grandes tecnológicas como Nvidia o Watson de IBM en educación, que por ejemplo tienen sistemas que ayudan a la lectura, por ejemplo de las pantallas, también hacen seguimiento en temas de educación y hacen predicción en torno a qué ejercicios, ¿no? Lo que sería una educación personalizada, qué ejercicios o qué plan de aprendizaje necesita cada uno. Tenemos que pensar en la IA inclusiva como una herramienta que está focalizada tanto en el estudiante como en el docente, es decir, asistir a ambos desde lugares distintos y complementarlos. Sin duda una herramienta de gran utilidad. Esta tecnología está avanzando muy rápido, lo estamos viendo todos. ¿Cuáles crees tú que son los principales riesgos a los que nos enfrentamos en este momento y cómo crees que se están abordando? Bueno, así como te contaba la cara positiva, hay que hablar de la cara negativa que no podemos ocultar. Y tenemos distintos riesgos. Esto que marcabas vos, Hilda, recién de cómo avanza, ¿no? Este crecimiento exponencial de la tecnología es uno de los peligros en sí mismo. ¿Por qué? Porque por un lado está bueno que todos los días mejoren las prestaciones de la tecnología, pero por el otro lado no nos da tiempo a controlarla, a supervisarla y a ver qué riesgos tiene, ¿no? Entonces, primero muchas veces hay que pararnos a analizar la tecnología. ¿Cuáles son estos riesgos? Bueno, uno de los principales problemas son los sesgos algorítmicos. Básicamente, los sesgos algorítmicos consisten en un sistema de inteligencia artificial que va a hacer predicciones que están sesgadas, ¿sí? Que encubren algún tipo de prejuicios, ¿sí? Algún tipo de trato desfavorable. ¿Cuál es la consecuencia que tiene un sesgo algorítmico? Aumentar e intensificar las brechas sociales existentes. Imaginemos esto, el daño enorme que causa en materia educativa, porque se traduce a que los grupos que siempre han sido vulnerables, minoritarios, estén aún más marginalizados. Después tenemos otro tipo de riesgos que están vinculados con la accesibilidad, que no es algo nuevo de la inteligencia artificial, pero tenemos que reconocer que para tener tecnología se tienen que dar una serie de prestaciones, conectividad, dispositivos tecnológicos muy avanzados que sabemos que no están en todas las regiones del mundo. Y luego tenemos otros problemas tal vez más intrínsecos tecnológicos de la inteligencia artificial, como puede ser la explicabilidad, lo que se conoce como black box, es decir, que no sabemos por qué llega a un determinado resultado y no a otro. Y otro de los puntos que hay que tener en cuenta, más allá de los riesgos en sí dentro de la educación, es los riesgos que puede tener esta herramienta en general en la sociedad. Y te lo voy a poner como un ejemplo para que todos lo veamos más claro. El caso Almendralejo, acá en España, es un pueblo en Extremadura donde un grupo de compañeritos de clase crearon con inteligencia artificial generativa imágenes de sus compañeritas desnudas. ¿Por qué yo siempre traigo este caso en materia de educación? Porque acá no se habla de una pena, de una sanción administrativa, sino el valor enorme que tiene la educación para enseñarle a esos niños, niñas, adolescentes qué es la inteligencia artificial, cómo deben utilizarla y sobre todo los riesgos enormes que trae el mal uso de la tecnología. Con lo cual creo que el caso del Almendralejo es un ejemplo enorme de cómo tiene que ser encarada, o sea, el valor que tiene la inteligencia artificial en el campo de la educación. Claro, ahí vemos los usos y abusos de esta tecnología. Sí. Justamente, hablando de casos como este, vemos qué pasa con la parte legal. Vemos que todavía hay muchos vacíos en diferentes áreas, pero sobre todo la parte legal. Recientemente en Europa se aprobó una ley para la inteligencia artificial. ¿Puedes contarnos un poco más de esto y si esto generará un precedente para el resto de las regiones? Sin duda. Sin duda que el mundo está mirando el ejemplo de Europa. Primero que te tengo que decir que tenemos
distintas posturas. Hay muchos que están en contra de regular la inteligencia artificial, dicen que es como querer tapar el sol con la mano y que es una manera de frenar la innovación, y otros dicen no, se tiene que regular pero de una manera, digamos, moderada y consciente. Eso es lo que busca la Unión Europea a través del AI Act, que es esta ley de inteligencia artificial, que sería un reglamento que lo que busca es regularla de manera integral, o sea, es como un paraguas de la inteligencia artificial, y sobre todo lo que yo resalto es de manera preventiva. Y acá lo que hace es dividir los sistemas de inteligencia artificial en niveles según el riesgo que tengan, ¿sí? Algunos van a estar prohibidos, por ejemplo, los sistemas de reconocimiento facial en espacios públicos para hacer cumplir la ley, ¿sí? Va a haber excepciones. Después tenemos los de alto riesgo, los de riesgo limitado y los de riesgo nulo. ¿Dónde me quiero detener hoy con nosotros por el tema que nos convoca? En los de alto riesgo. ¿Por qué? Porque dentro de los de alto riesgo están los sistemas de inteligencia artificial que se utilizan en el ámbito educativo. Algunos, no todos. Por ejemplo, un sistema de IA que determina qué persona tiene derecho a acceso a la educación, ese va a ser un sistema de alto riesgo. Un sistema de inteligencia artificial para evaluar el comportamiento de un estudiante, por ejemplo, en un examen, también va a ser considerado de alto riesgo. Es decir, aquellos sistemas que de alguna manera pueden marcar o delimitar el desarrollo o el camino profesional, educativo de una persona. ¿Por qué es importante saber si un sistema es de alto riesgo o no? Porque va a tener que cumplir con una serie de requisitos. Y dentro de estos requisitos tenemos lo que es la supervisión, el control humano, la gobernanza de datos, la ciberseguridad. Es decir que si queremos utilizar un sistema de IA en educación que tenga alguno de estos propósitos y otros más que están enumerados en la norma vinculados con educación, vamos a tener que cumplir con estos requisitos. Bueno, y además te tengo que agregar dos aspectos importantísimos, te diría, que tiene el reglamento con relación a educación o a inclusión y derechos humanos. Uno es la evaluación en materia de derechos fundamentales. Y por otro lado, la alfabetización en inteligencia artificial, que esto me parece clave porque lo que busca es que los sujetos que son proveedores o que desplieguen sistemas de inteligencia artificial tienen que recibir capacitación, educación con relación a lo que es la ética, la legislación, la gobernanza de la inteligencia artificial. ¿Por qué esto es importante? Porque ellos tienen un gran poder en lo que es el dominio de estos sistemas, que como hemos dicho antes, tienen sus riesgos. Entonces es importante que sean conscientes, ¿no? Conscientes del poder que tiene atrás un sistema de inteligencia artificial. Entonces creo que el reglamento de inteligencia artificial recientemente aprobado tiene en sus entrañas, en su espíritu, muchísimos aspectos relevantes en materia educativa, y creo que, como bien me preguntabas vos, van a ser un poco el ejemplo o el modelo a seguir en otras latitudes del planeta. Claro, porque esta ley tiene el ámbito europeo. ¿Qué va a pasar con el resto de países? Bueno, hay muchos países que están... hay países que no tienen ni siquiera en planes regularla, porque son por su ideología o su idiosincrasia, es como que dejan el mercado mucho más libre. Lo que pasa con la Unión Europea es que acá los derechos humanos y la protección del individuo es un valor fundamental, entonces justamente lo que se busca es proteger a las personas, mientras que a la vez se promueve la innovación, ¿no? Y la inversión en inteligencia artificial. Entonces, se trata de lograr ese equilibrio. Tenemos otros países que tienen un poco más esta idea como la Unión Europea. Te cuento, por ejemplo, países como Chile, Uruguay, Colombia, están trabajando en proyectos, en iniciativas para regular la inteligencia artificial. Obviamente, no va a ser exactamente igual que el reglamento de la Unión Europea, pero sí hay una tendencia en ese sentido. Y la alfabetización, sin duda, va a ser un elemento clave, sobre todo para poder llegar a las escuelas y que se pueda implementar correctamente esta tecnología, ¿verdad? Exactamente. Para mí es como que tiene el corazón de todo esto. O sea, si no alfabetizamos, si no concientizamos, si no educamos, tenemos, como por eso siempre traigo el caso del almendralejo, ¿no? Tenemos estos casos que no se trata de hacer una sanción, de ir con la severidad de la ley. Se trata de concientizar, ¿no? De ser conscientes de esta herramienta que estamos utilizando. Hay un libro de Katia Neal que se llama Armas de Destrucción Matemática, así las define ella, ¿no? Entonces, a algunos les puede sonar un poco exagerado o no, pero sí pueden encarar, crear una exclusión muy grande estos sistemas. Así que tenemos que estar atentos a ello. Justo te iba a preguntar eso, que lo que queremos es que sea una educación más inclusiva, más equitativa, pero estos riesgos de los sesgos algorítmicos nos pueden llevar a lo contrario.
A lo contrario. Vale. Bueno, ¿y qué está pasando a nivel internacional a nivel de lineamientos? ¿Qué nos dicen otras voces? Mira, primero a nivel general, la mayoría de los organismos internacionales, por ejemplo, o UNICEF o la Organización Mundial de la Salud, etcétera, cada uno de su ámbito, ya han sacado directivas, directrices, resoluciones, recomendaciones en materia del uso ético de la inteligencia artificial. Si nos detenemos en el área de educación de la UNESCO, con Estefanía Giannini, que es la subdirectora general, están haciendo un trabajo maravilloso porque están hace muchos años muy preocupados por este tema y tienen un documento que se los recomiendo que lo busquen porque es muy valioso porque agarra distintas órbitas que es sobre recomendaciones en materia de IA generativa y aborda educación, investigación, regulación y para los creadores de políticas públicas en materia de inteligencia artificial generativa. Entonces, a nivel internacional, la comunidad internacional tiene una preocupación muy grande sobre este tema. Obviamente que los organismos internacionales no pueden legislar, pero sí están trabajando en recomendaciones y en documentos para, de alguna manera, trazar un camino lo más ético posible. Bueno, como bien saben, nos están escuchando y nos están viendo desde la mayoría de países de Latinoamérica y nos están preguntando justamente cómo pueden acceder a estas regulaciones, a estos lineamientos, a todos estos documentos a los que estás haciendo referencia. Bueno, UNESCO, entran a la página de la UNESCO, tiene una biblioteca como digital, ahí ponen el nombre Inteligencia Artificial, Gen AI, que es como se abrevia y ahí van a encontrar. Después, el documento de la Unión Europea está en la página del Parlamento Europeo, ya está traducido a todos los idiomas, con lo cual ahí tienen acceso. Y si no, en mi página web hay un resumen de todo, Vale. Así que acceden ahí y tienen como los documentos más importantes en tema de inteligencia. Igual también vamos a compartirlo nosotros desde el Congreso para que podamos tener acceso a toda esta información. Lo podemos enviar sin duda. Bueno, el tiempo se nos está agotando, Cecilia. Quisiéramos seguir escuchándote y hablando contigo, pero para cerrar, ¿cómo podemos garantizar que los docentes utilicen la IA como una aliada para la inclusión? ¿Qué recomendaciones podrías compartirnos y puedes darles a nuestros docentes que nos están viendo en este momento? Bueno, primero qué responsabilidad y qué honor, ¿no? Pero bueno, les comparto unas ideas o reflexiones, ¿no? Yo trabajo con lo que es la gobernanza ética de la inteligencia artificial, que es un paraguas grande que aborda un montón de líneas, desde las políticas públicas, desde la educación, desde la salud, desde la regulación. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial no puede ser entendida como un segmento, ¿no? Como un área, sino que es algo transversal. Es como concebir la educación sin inteligencia artificial o sin perspectiva ética. No, es todo lo mismo y tiene que estar en el mismo sentido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Trazar estrategias de inteligencia artificial donde aborden la cuestión educativa de la inteligencia artificial desde todos los actores y los sectores involucrados, ¿no? Los distintos niveles de educación, los distintos docentes, las necesidades que tienen los distintos tipos de educación, formal, no formal, áreas rurales, estar en el centro de Madrid, es decir, cada lugar va a tener sus necesidades, sus particularidades. Entonces tenemos que trabajar con eso. Ahora estamos desarrollando con un equipo distintos proyectos apuntados a garantizar que la inteligencia artificial sea una aliada del docente. ¿Por qué? Porque necesitamos que los docentes tengan pleno conocimiento y plena confianza en los sistemas de inteligencia artificial para que puedan transmitirle eso a sus alumnos, ¿no? Creo que la confianza y el conocer, ¿no? Un consumidor bien informado toma buenas decisiones, creo que es la base para construir un camino efectivamente de gobernanza ética de la inteligencia artificial. Claro, porque además en manos de los docentes está el poder enseñar y poder dar esas instrucciones sobre esta tecnología que todavía no controlamos tanto. Exacto. Un gran reto. Bueno, Cecilia, de verdad que nos encanta haberte tenido hoy con nosotros aquí en este estudio. Te damos las gracias por habernos acompañado y esperamos que nos acompañes en otras oportunidades. Acá estaré feliz de haber compartido esta charla contigo, con el grupo Santillana, que me han tratado como en casa, la verdad, y aparte a todos nos pasa que no podemos no recordar los manuales que usábamos cuando éramos chicos, o sea, a mí me trae esos recuerdos, así que feliz de que después de años estar acá hoy con ustedes y gracias a los que nos acompañaron online también, así que gracias y aquí estoy cuando me necesiten. Estamos llegando al final de esta jornada y al final del Congreso. Para ello, ¿qué mejor que hablar del futuro?
de los retos y de las oportunidades con una de las figuras más influyentes en materia de inteligencia artificial. Él es Lasse Rouhig-Ainen, docente y experto de inteligencia artificial. Lasse es un reconocido speaker internacional, autor de bestsellers y formador sobre el poder transformador de la IA. Ha impartido charlas, seminarios y talleres en más de 16 países en todo el mundo y ofrece frecuentes conferencias en varias universidades internacionales. También ha formado a miles de estudiantes y empresas a través de cursos online. Es ponente en seminarios de renombre como el Mobile World Capital y en charlas como TED. Ha colaborado en marcas y con instituciones de primer orden, como la Oficina de Propiedad Intelectual en la Unión Europea. Bienvenido, Lasse. Es un honor tenerte hoy con nosotros. Muchas gracias, Hilda, y muchas gracias, Santillana, por invitarme. Bueno, Lasse, tenemos muchas dudas, muchas inquietudes acerca del tema que vas a abordar. Así que te damos la palabra para escucharte. Y vamos a hablar exactamente cómo utilizar IA, inteligencia artificial, y sobre todo para fomentar el tema de inclusividad hoy en día. Como mencionamos, mi nombre es Lasse, he escrito 2 libros sobre inteligencia artificial y primero, para empezar, yo diría que es muy importante tomar en cuenta cómo utilizamos IA cuando lo aplicamos en educación. Yo doy mucha formación para universidades sobre cómo los profesores pueden utilizar esta nueva ola que se llama IA generativa, pero en educación de niños más pequeños, incluso mi recomendación es ir lento, poco a poco, y no aplicar nada hasta que tenemos seguridad de utilizarlo correctamente. Vamos a ver entonces qué es importante hoy en día en la educación y cómo inteligencia artificial puede fomentar esta nueva enseñanza. Tenemos que también pensar cómo eran estudios antes y cómo son ahora, y sobre todo cómo era el mundo antes y cómo es ahora. Antes, lo que se valoraban las empresas era, por ejemplo, conocimiento. En mi país natal, Finlandia, se decía que a ver qué has leído y qué conoces. Y hoy en día se fomenta y se valora curiosidad. No tanto qué conoces, sino que cuánta curiosidad tienes y qué estás capaz de aprender. También se hablaba antes de aprendizaje fijo. Por ejemplo, un médico es médico y ya está. Y hoy en día en Finlandia se fomenta mucho lo que es aprendizaje continuo. Entonces, mi primer recomendación es animar a los niños jóvenes de estar muy positivos y aprender sobre aprendizaje continuo y quizás también temas humanos como inteligencia emocional, que es importante saber antes que inteligencia artificial. Entonces, inteligencia artificial puede ayudar a los estudios, a la educación, siempre y cuando lo aplicamos de forma correcta. Forma correcta es la forma ética. Ya se ha hablado mucho sobre eso, pero solamente quería destacar que no aplicamos todo que sea posible, sino que primero pensamos cómo ayuda a nuestros principios. Por ejemplo, IA es excelente para ayudar a los profesores, pero antes de eso, profesores tienen que tener educación cómo utilizarlo correctamente. Podemos ayudar a los alumnos también, pero tenemos que saber cómo hacerlo, sobre todo cuando son alumnos jóvenes, y no introducir IA demasiado pronto. ¿Qué desafíos tiene educación hoy en día? Pues un montón. Tanto en Finlandia como en Latinoamérica, muchas veces no tenemos suficientes recursos, no tenemos suficiente atención, etcétera, etcétera. Para todo esto, la inteligencia artificial puede ayudar, pero como he mencionado antes, tenemos que aplicarlo poco a poco y estar asegurados que no hacemos algo que pueden hacer daño a los niños en largo plazo. IA, inteligencia artificial y educación inclusiva ayuda tanto a alumnos que van, por ejemplo, más lento o necesitan ir más lento. Hay herramientas de IA que les puede ayudar, les puede cambiar formato de presentar el contenido, pero también IA es impresionante para personas que tienen discapacidades y por lo tanto
sector educativo y sobre todo colegios tendrían que poner más énfasis sobre cómo aprender estos temas y cómo investigar sus impactos, porque en otros países, quizás para mencionar China, se ha aplicado muchas cosas que luego han tenido que retirar porque no han sido éticos y no han sido buenos. Bien, entonces tenemos muchas oportunidades. ¿Y cuáles son algunos de los beneficios? Pues beneficios hay un montón. Por ejemplo, mejor eficacia en la enseñanza. Esto quiere decir que si apoyamos la educación que ahora damos, podemos aumentar la eficacia. Esto es tanto para niños que van quizás demasiado lento, pero también niños que van muy, muy rápido. En mi país, Finlandia, hay, por ejemplo, niños que van muy rápido en matemáticas, etc. Y se les dan cosas adicionales para aprender, porque si no damos eso, también tenemos problemas. IA puede crearles, por ejemplo, nuevos ejercicios para hacer, nuevos juegos, etcétera, etcétera. También mejoramos la calidad de nuestra enseñanza y sobre todo, y la gran promesa de la IA, siempre es la posibilidad de personalización de enseñanza. Y aquí quiero destacar que esto va a tardar años, no sucede automáticamente y por lo tanto nunca tendríamos que aplicar todas las herramientas de IA, que por ejemplo los que se usan en las empresas, no tenemos que enseñar todo eso o utilizar todo eso para niños que tienen menos de 12 años. Muy, muy importante, porque niños de menos de 12 años tienen que aprender inteligencia humana primero, tienen que tener inteligencia social, inteligencia emocional. Si no, no van a tener suficiente resiliencia, que es lo que ellos necesitan en el mundo de mañana cuando tenemos un montón de algoritmos e inteligencia artificial en muchos sitios en nuestro país y en nuestra vida. Bien, pues IA generativa es una nueva rama de inteligencia artificial. Casi toda la inteligencia artificial en futuro se va a llamar IA generativa. ¿Y por qué es generativa? Porque podemos usar diferentes herramientas y esas herramientas simplemente generan contenido. ¿Qué tipo de contenido? Pues generan textos, generan audios, pueden generar imágenes, incluso en el futuro pueden generar vídeos y pueden generar código. Por lo tanto, podemos decir que es probable que algunos niños empiezan a utilizar este tipo de herramientas cuando tienen 10 años, 11 años, 12 años. Sin embargo, yo recomendaría ir lentamente, pero sobre todo dar formación a los propios profesores. Los profesores tienen que entender limitaciones y oportunidades que estas herramientas proporcionan para poder garantizar una educación mejor, ¿vale? Bien, vamos a seguir. ¿Y cómo puede IA entonces ayudar gente con diferentes discapacidades? Aquí también tenemos un gran listado de oportunidades. Para dar un ejemplo, hace 2 meses salió un estudio en Estados Unidos y según este estudio, gente con discapacidades pueden tener y van a tener muchísimo más trabajo en el futuro. Y esto es una gran oportunidad. ¿Cómo es eso posible? Pues simplemente porque la inteligencia artificial puede ver perfectamente, puede escuchar, lo que quiere decir entender lo que yo hablo en español. Pero si ahora hablaría en finlandés, también podría escuchar y entender que hablo en finlandés. Y tercero, también puede comprender y traducir lo que yo hablo en otros idiomas. Bien, estas 3 cosas son muy, muy interesantes, ver, escuchar, comprender, porque de repente una persona que, por ejemplo, tiene problemas de vista, no sabe quizás leer, etc., con la ayuda de IA, de repente puede ver mejor, ¿vale? O alguien que quizás sepa o sabe escuchar, puede escuchar, pero tiene problemas de entender. Y lamentablemente tenemos cada vez más niños con estos problemas. Una de las razones es uso de redes sociales en edades tempranas, que yo recomiendo evitar. Todas las plataformas ahora mismo hacen que ellos tienen menos
atención. Si tienen menos atención, las herramientas y posibilidades que da IA van a ayudar aquí también. En otras palabras, para niños que tienen que quizás leer algo, podemos ofrecerles varias maneras de aprender la misma cosa. Puede ser que algunos leen, puede ser que otros escuchan, puede ser que otros ven vídeo, o todas las tres opciones a la vez, ¿vale? Entonces, realmente IA nos da opciones, pero es el profesor o los directores de centros educativos que tienen que tomar la decisión de qué opciones vamos a probar primero y asegurar que están totalmente correctos y usamos IA de forma ética. Bien, entonces, ¿qué oportunidades da la inteligencia artificial para ayudar en la inclusión? Inclusión para que todos pueden tener misma experiencia de aprendizaje. Bueno, un poco lo que he mencionado antes, tecnologías asistivas con IA. Y lo bueno es que ahora tenemos algunas maneras de utilizar IA generativa, pero cada vez vendrán más, ¿vale? Entonces, cada vez hay más y más herramientas, porque ahora mismo es donde más dinero e inversión va. Pero como va inversión, también tendríamos que tener investigación de los impactos. Para dar un ejemplo, antes he dicho que no tendríamos que aplicar inmediatamente, y eso es porque no tenemos investigación para ver los impactos en los niños en largo plazo. Por lo tanto, yo recomiendo ir con pasos pequeños. Y luego, lo que he mencionado antes, educación personalizada, ¿vale? La idea es que las herramientas van a ayudar a los niños. En Finlandia, hace tiempo, se probaba, por ejemplo, algunos robots que enseñaban idiomas a los niños. Al final, esa prueba no funcionó muy bien y no era 100% útil. Y podemos, aún así, hoy en día hay muchos juegos, muchas diferentes maneras de aprender idiomas. No es como yo, cuando hace 30 años tenía que aprender varios idiomas, todo era muy aburrido, tenía que pasar mucho tiempo solamente leyendo, no podía escuchar, expresarme o utilizar juegos educativos. Bien, entonces, como he mencionado, IA puede ayudar, por ejemplo, personas que tienen poca atención. Tenemos que detectar qué alumnos, por ejemplo, tienen problemas con su atención, problemas quizás de leer y tal, y les podemos quizás ofrecer ese contenido en otro formato o algún tipo de herramienta de IA que les ayuda. Sin embargo, vuelvo a decir, esta decisión tiene que ser tomada por los expertos y no queremos empezar a hacerlo automáticamente. Vale, una de las ideas muy innovadoras que se están ahora testeando, por ejemplo, en Finlandia, es el uso de algunos video avatares. Entonces, esto quiere decir que también podemos hacer vídeos que enseñan a los niños ciertas cosas. ¿Cómo se puede utilizar? Bueno, se podría utilizar, por ejemplo, inteligencia emocional. Ahora mismo mi hijo tiene 5 años. Hay muchos libros que enseñan inteligencia emocional y él ya lo está leyendo poco a poco, pero lo que yo estoy intentando hacer es que él podría escuchar un cuento o ver un vídeo, un pequeño vídeo, demostración, etc. En el futuro, los propios profesores podrán crear vídeos para ciertos casos que ellos ven y van a ser como vídeos personalizados, ¿vale? Por ejemplo, si hay un alumno de 8 años que se llama Carlos, que no sabe alguna temática de inteligencia social o lo que sea, con IA podemos crear un vídeo y mostrar un cuento que presenta esa temática para este niño. Eso es uno de los grandes ejemplos que podemos dar. Bien, ¿cuáles son los retos? Pues reto principal, lo que yo recomiendo es, sobre todo, cuando se trata de diferentes gadgets o diferentes cosas. Por ejemplo, realidad aumentada, realidad virtual, todo eso para niños menos de 12 años, altamente recomiendo no hacerlo, solamente quizás testear, pero no utilizar. Yo hace tiempo hice un libro sobre estas tecnologías
y realidad virtual, por ejemplo, para niños con menos de 18 años, no es recomendable porque todavía su cerebro está creciendo y no se recomienda. Estos se están testeando y se están utilizando en algunos países asiáticos, no siempre con buenos resultados, ¿vale? Entonces, aunque veamos una herramienta físico de IA que para adultos sea increíble y ayuda por ejemplo, en hospitales es increíble, para ingenieros es increíble, las gafas de realidad virtual, etc. Pero para niños pequeños no, tenemos que pausar y pensar tranquilamente, y yo diría que tenemos que ver IA como algo que puede ayudar bastante, pero al mismo tiempo tenemos que fomentar la educación tradicional. Tradicional quiere decir enseñarles a ser capaces de conocer a ellos mismos. Ellos van a vivir en un mundo de algoritmos, en un mundo de IA y en un mundo con mucha automatización. Esto quiere decir que algunos trabajos tradicionales vamos a tener menos trabajo. ¿Cómo ellos van a tener éxito? Pues conociendo ellos mismos mejor, ¿vale? Y esto quiere decir que son los niños que, número uno, tienen más capacidades humanas. También es importante pensar, un niño que hoy en día tiene 8 años, 9 años, 10 años, cuando ese niño va a trabajar y tiene 20 años, 25 años, vamos a vivir en un mundo donde habrá más robots, ¿ok? Ahora mismo tenemos robots, hay muchos robots en el mundo, pero no los vemos porque están dentro de las fábricas. Son robots industriales que preparan, por ejemplo, coches que conducimos. Dentro de 15, 20 años vamos a tener robots en las calles, quizás en las calles no, pero en muchos sitios que nos ayudan. Bien, y mucha gente van a sentir que no hay trabajo para mí. Vale, y por lo tanto hay que preparar a los niños para eso. Hay que fomentar que los niños sean menos como robots, ¿vale? Y más como humanos. Hay que enseñarles temas humanas, inteligencia social, inteligencia emocional y sobre todo resiliencia de conocer a ti mismo y seguir aprendiendo nuevas cosas, ¿vale? Bien, entonces, anteriormente mencionaba que, por ejemplo, en algunos países como asiáticos, como en China, se ha probado poner diferentes herramientas en las cabezas de los niños. Esto es algo que no recomiendo. Principalmente eso es para medir automáticamente y todo el momento las emociones de los niños pequeños hasta 5 años, pero esta es otra práctica que yo altamente recomiendo no hacer. Incluso en nuestro continente, en Europa, hoy en día está totalmente prohibido por ley. Esta ley salió hace poco y es recomendable evitar, aunque eso tiene sus beneficios, porque genera como un dashboard y mucha información para los profesores, etc. Bien, pero tenemos que evitarlo. Entonces, ¿cómo usamos IA? Si tenemos una aplicación de IA, ¿cómo sabemos pensar si lo usamos o no? Bueno, en esta conferencia se ha hablado mucho de los riesgos, ¿vale? Entonces, hay muchos riesgos. Riesgo de, por ejemplo, tener sesgo, que una herramienta que tendrá sesgo. Riesgo de compartir datos de los niños, tendríamos que evitar 100%. Y también riesgo de usar sistemas de inteligencia artificial que sean algo que se llama black box. Esto quiere decir que los padres y educadores no saben cómo esa herramienta toma decisiones, ¿vale? Tendríamos que tener transparencia algorítmica, donde si usamos y testeamos una herramienta, entonces podemos entender, ajá, esto era porque esa herramienta tomó esa decisión o recomendó un aprendizaje adicional para este alumno, ¿vale? Entonces, recomiendo seguir aprendiendo de esta temática de IA y ética, porque si no lo hacemos correcto ahora, va a ser muy difícil cambiarlo dentro de unos años. Bien, y sobre todo, ¿quién tendría que usar IA? Pues son los profesores. ¿Y cómo tendrían que usarlo? Número uno, estando muy animados de inteligencia artificial generativa y pensar que es justo los profesores que pueden sacar mucho valor, ¿vale? ¿Y cómo sacamos valor? Por ejemplo, pensar diferentes desafíos que ahora mismo
si eres profesor, ahora mismo tienes, y puedes usar herramientas de IA generativa para, por ejemplo, empezar a pensar cómo puedo arreglar estos desafíos. O quizás tengo un niño que tiene problemas de aprendizaje, etc. ¿Vale? Y tenemos que ver que sobre todo para niños tan jóvenes, realmente es el profesor que puede usar herramientas de IA para aprender. ¿Vale? Bien, y para esto los propios profesores tendrían que aprender exactamente cómo hacerlo correctamente y pensar que estas herramientas, hay mucho tipo de herramientas, y estas herramientas también hacen fallos. Entonces yo recomiendo, por ejemplo, si los profesores lo van a utilizar una metodología que quiere decir humano, IA, humano. ¿Qué quiere decir esto? Pues primero, humano, como un profesor, tiene un desafío, que es, por ejemplo, tengo 5 alumnos que tienen grandes problemas, ¿vale? Bien, ¿qué hago? Vale, pues pongo ahí, en estas herramientas, pongo los datos. O pongo esta pregunta sin compartir los datos. Y luego la IA me da una respuesta, pero yo como humano tengo que entender que estas herramientas a veces pueden crear errores, etcétera, etcétera. Y tengo que utilizar eso y también mi propio razonamiento para pensar cómo voy a resolver esta situación. ¿Vale? Entonces, para ir terminando, algunos pasos hacia estos entornos inclusivos. Número 1 es capacitación, sin duda. También diría que es tener ganas y motivación y ver esto como algo muy bueno, ¿vale? Algo que puede ayudar a los profesores a ser mejores profesores, ¿vale? Y luego colaborar expertos de diferentes áreas, ¿vale? Antes de empezar con diferentes herramientas, empezar a colaborar con expertos de diferentes áreas, porque si ahora mismo hacemos algo que no está bien, dentro de 5 o 10 años puede ser muy, muy negativo si no nos damos cuenta de lo que hemos hecho. Y número 3, como siempre, personalización del aprendizaje. Eso es el camino hacia donde vamos y eso es la gran promesa de IA para la educación, pero tenemos que tomar pasos y ir poco a poco. Muchas gracias por vuestra atención y os animo mucho a empezar a aplicar inteligencia artificial. Muchísimas gracias, Lasse. Ha sido muy interesante poder escucharte, ver qué retos, qué desafíos tenemos, pero también muchas ventajas. Escuchándote, podemos pensar que estamos siendo en este momento, de alguna manera, se está testeando con nosotros esta tecnología Sí, y el impacto que tendrá se verá en unos años. Sí. Entonces, bueno, pues queremos hacerlo de la mejor manera y aún necesitamos muchas luces para poder hacerlo. Sí, correcto. Y quizás para destacar ese hecho que aunque lo usamos en nuestra empresa, que los padres lo usan, no quiere decir que los niños tendrían que usar, porque todavía hay muchos padres que piensan eso. No, hay que ir poco a poco, sobre todo en estas edades. Ser muy tempranas. cuidadosos en esta parte y sobre todo desarrollar ese pensamiento computacional Ujú. y más ese pensamiento ético en Eso esta es. primera infancia. Bueno, nos están llegando diferentes preguntas a través del chat. Por tiempo no vamos a poder responderlas todas, pero quisiéramos poder responder esta que nos lanza Virginia desde Chile. Nos dice, ¿en qué medida la inteligencia artificial puede contribuir a la identificación temprana de estudiantes en riesgo de abandono escolar y qué acciones preventivas podrían implementarse? Es excelente pregunta, porque justo de tener alumnos que no van a terminar con su educación, eso es un gran reto para toda la educación. Ahí es importante, yo diría, es importante el trabajo de los profesores, pero también los padres. Ellos pueden usar estas herramientas para detectar si eso es el caso, ¿no? Y para detectar cuáles son algunos señales que un niño que quizás va a abandonar el cole da. Lo que es difícil, lo que no podemos hacer tanto es usar como plataformas, usar alguna herramienta que comparte los datos de niños tan jóvenes, eso no recomiendo todavía hacer. Pero te cuento que en mi país, por ejemplo, en Finlandia,
se hizo un análisis de este tipo, creo que era para niños de 10 años o algo así, y era muy interesante. Analizaron con inteligencia artificial varias cosas, su comportamiento en cole, etc. Y encontraron que un señal era que los niños que no lavaban sus dientes frecuentemente también tenían problemas en cole. Muy interesante y algo que quizás no esperamos. Bueno, ya conoceremos los resultados de esta investigación y esa asociación de los dientes con el abandono escolar. Bueno, Lasse, pues de verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado. Seguimos avanzando con nuestro congreso y esperamos tenerte en una próxima ocasión. Muchas gracias, Santiana, y muchas gracias a todos. Y así vamos llegando al final de nuestro congreso. No queremos despedirnos sin antes volver a agradecer a nuestros patrocinadores y colaboradores su participación en el evento. UNIR, Epson, Fundación Santillana y CIEC. Recuerden que el próximo 8 de mayo se impartirá el taller Herramientas de IA aplicadas a educación de UNIR. Pueden consultar toda la información en nuestra página web educacioninclusiva.santillana.com, donde podrán encontrar también el curso sobre inclusividad que les facilita la Fundación Santillana. Les recordamos que todas las intervenciones las compartiremos en la web para que puedan revivirlas cuando quieran. Asimismo, les confirmamos que el certificado de asistencia también estará disponible para que se lo puedan descargar una vez finalice nuestro congreso a través del formulario disponible en nuestra página web educacioninclusiva.santillana.com. No olviden seguir participando y comentar el congreso en nuestras redes sociales con el hashtag IA Santillana Inclusiva. Seguiremos conectados digitalmente. Han sido 2 emotivas jornadas llenas de maravillosos aprendizajes. Nos alegra saber que lo han disfrutado tanto como nosotros. Esperamos vernos en una próxima oportunidad. Hasta siempre.